Buenos días, bienvenidos a un nuevo Facebook Live de semana. Como siempre, todos los lunes vamos a hablar un poco de la portada de la revista en esta edición. Larisa, hoy tenemos el tema de Germán Vargas. Hoy nos toca. Claro que hoy no está Rodrigo Pardo, hoy vamos a hacerlo nosotros y pues Mauricio siempre ha cubierto temas internacionales y esta es su estrenada en temas de política nacional. Así es, pero hay que jalarle a todo, como dicen, ¿no? A todo. Nuestra portada, efectivamente, Mauricio, fue Germán Vargas cuestionándonos si es el jefe de la oposición porque asumió un liderazgo muy importante la semana pasada cuando decidió que su bancada se opondrá a las objeciones presidenciales a la estatutaria de la JEP que se discutirán hoy en Cámara. Y asumió este liderazgo además porque publicó una columna en El Tiempo que se llama Juego Limpio, en la cual señala que el gobierno está ofreciéndole mermelada a algunos congresistas de su bancada particularmente para tramitar las objeciones. Con esa columna y con esa decisión, muchos interpretan en el mundo político que Germán Vargas pasa a la oposición. ¿Y él lo tendría pensado? ¿Fue que le llegó como de papayita la cosa de la mermelada para sus filas allá en la costa? Pues hay muchas motivaciones que lo llevaron a tomar esta decisión. Básicamente, digamos, diría yo que estas no son ideológicas. Se especuló mucho cuál era su posición frente al tema de las objeciones a la JEP. Él siempre fue crítico de la estructura de la JEP desde que se firmó el acuerdo de paz. Sin embargo, su motivación sí estuvo ligada más a una molestia, al hecho de que uno de sus senadores del hecho de que uno de sus senadores haya salvado el plan de desarrollo como consecuencia presuntamente de un ofrecimiento de mermelada, lo molestó muchísimo. Ese fue el senador Díaz Granados, que llegó a última hora a salvar en las comisiones económicas ese plan al cual se había opuesto Vargas. Yo creería que es una decisión que tiene que ver con la manera como se ha venido relacionando el gobierno con su partido. Está molesto además porque a comienzos de este año el gobierno se comprometió con los partidos a hacer unas mesas de trabajo sobre temas específicos. A Germán Vargas le importan fundamentalmente el tema de reforma a la justicia y el tema de la ley de cielos abiertos, también la reforma al sistema de regalías. Hasta la semana pasada el gobierno no había convocado a Vargas ni a su bancada a discutir esos temas y eso lo tiene particularmente molesto con el Ejecutivo. Bueno, ¿y esto qué significa en el ajedrez político? ¿Que acaba de patear el tablero? Lo acaba de patear porque en el corto plazo las objeciones presidenciales a la JEP que se habían vuelto el tema central de la agenda política del presidente Duque, de la agenda política interna, prácticamente se dan por hundidas en la votación que está citada para esta semana en la Cámara. Después de la decisión de Germán Vargas de oponerse y su bancada, surgió la decisión del partido de la U en el mismo sentido. Entonces se calcula, digamos, los cálculos que hemos hecho en semana en el 1 a 1 de los representantes a la Cámara es que 102 de cerca de 110 representantes votarán no a las objeciones. Con eso se hunden, porque si se hunden en Cámara o en Senado ya no tiene sentido discutirlas. Entonces pateó el tablero en un tema estructural y además por otra razón que tiene que ver con su poder de convocatoria frente a otros partidos. ¿Y qué tanto pesa la defensa de la JEP, más o menos, que el interés de estos partidos que ahora se están metiendo a convertirse en oposición, de participar en el gobierno? Es un poco una paradoja, ¿no? Ellos querían entrar al gobierno con esos temas programáticos, no los dejaron y ahora entonces se están convirtiendo en oposición. Esa es una de las críticas al fenómeno, que hay que decir. Es una paradoja porque, primero porque el tema de las objeciones de la JEP terminó uniendo a los partidos que podrían considerarse independientes con la oposición. Es decir, la semana pasada contra las objeciones presidenciales se unieron los liberales, Cambio Radical y la U, y anunciaron como consecuencia de eso una alianza legislativa para promover sus propios temas. Eso tiene que ver también con la ausencia de un liderazgo presidencial y ante la falta de un liderazgo del Ejecutivo en el Congreso, pues los otros partidos se toman la agenda. En términos de gobernabilidad, Duque se considera o queda sin 3 potenciales aliados.
Pero adicionalmente es una paradoja porque sí, estos partidos habrían querido tener representación, aunque formalmente la U es el único partido que está en la coalición de gobierno, pero este gobierno ha insistido en que representación política es igual a mermelada. Entonces se ha negado a poner personas que vengan de estos partidos en puestos de primer nivel, generando condiciones para esta oposición. Es un poco la falta de fluidez en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sí, sin duda este gobierno se ha caracterizado por tener una falta de liderazgo muy grande en el Congreso. Y no solamente me refiero al liderazgo en términos de mermelada, porque si uno observa históricamente en Colombia, durante los primeros años de gobierno nunca se reparte mermelada, sino que todo depende del liderazgo presidencial y del liderazgo del Ejecutivo. Aquí es el liderazgo por características técnicas de los ministros o por posiciones del presidente Duque, no ha existido. Nosotros decimos en el artículo que Vargas Lleras se ha convertido en un palo en la rueda del gobierno, pero que esto representa riesgos también para él. ¿Por qué? Pues porque Iván Duque es un presidente que no despierta amor, pero tampoco representa odio. Digamos, en términos políticos asumimos que es mucho más rentable, o era mucho más rentable, oponerse a Álvaro Uribe Vélez o oponerse a Juan Manuel Santos. Pero Iván Duque, que tiene una posición tan ambigua ante la opinión pública, pero que parece ser o se proyecta como un ser amable y conciliador, no es tan claro qué tanto sentido tenga aparecer uno como líder de la oposición, y además porque consideramos que en Colombia la gente castiga las volteretas, y Germán Vargas usualmente ha sido visto como un personaje que tiende más a ser de centro derecha, y ahora por coincidencias alrededor de la JEP termina estando articulado a la izquierda. ¿Se reencaucha Germán Vargas en esta jugada? Germán Vargas en las encuestas aparece con una imagen negativa muy alta, una de las más altas entre las personalidades públicas, y viene una campaña política en la cual el electorado lo castigó por su asociación con el clientelismo y la mermelada de la corrupción. Habrá que ver si la gente ahora le cree en estas denuncias, y pues tendremos nosotros nuestra propia encuesta en 3 semanas en la cual podremos ver si efectivamente se reencauchó. No es fácil, pero sí es claro que en sectores de opinión su posición política empieza a ser valorada. Tendremos que estar muy pendientes entonces de esas encuestas. Y la relación con la Casa Char, que había sido tan importante en los últimos años, ¿cómo bueno, va eso también a quedar eso? Tuvo su complejidad. En la revista incluimos otro artículo contando cómo es la historia de la dinastía Char. La Casa Char es el eje del electorado de Germán Vargas en el Caribe colombiano, donde tiene su mayor fortaleza y su mayor potencial. Sin embargo, como uno de los senadores de la Casa Vargas fue el que se torció a favor de votar el plan de desarrollo, pues eso generó tensiones entre ambos sectores de Cambio Radical, los vargalleristas y los charistas. En apariencia, esas relaciones se arreglaron después del incidente del plan de desarrollo, pues porque a Germán Vargas no le conviene perder a estos electores, y a los Char tampoco es claro que les convenga darle un portazo a Cambio Radical, porque necesitan el aval de este partido para promover a sus candidatos en las elecciones regionales y locales de este año, y Vargas sigue siendo el dueño de los avales. Pero Vargas debe tener en el fondo de su corazón todavía su aspiración presidencial, digamos, perfectamente válida, pero del lado Char está surgiendo también una opción que muchos están mencionando, digamos, no a mediano plazo. Alex Char, el alcalde de Barranquilla, que es el hijo del fundador del clan político de los Char, de Fuad Char, tiene índices de popularidad que, según la encuesta de Inbamer, superan el 95%. Eso nunca se había visto con ningún alcalde en el país históricamente, y lo convierte en un presidenciable. Pero pues faltan 4 años para eso. Creo que también Germán Vargas, que siempre ha estado en el centro del poder político, tiene una especie de nostalgia de poder, y está tratando de hacer valer sus posiciones como fundador y líder del partido. Pero si se llega a presentar, pues será una competencia interesantísima en la presidencial, pero creo yo que en ese caso los Char tendrán que buscar su propio partido, y de hecho ya están pensando en armar un partido que se llamaría Voluntad Caribe, recordando un partido de Fuad Char que se llamaba Voluntad Popular,
y que sería la plataforma para la presidencial de Alex. Y entonces, ¿cómo se ve, digamos, el panorama político, la gobernabilidad del presidente Duque? En fin, ¿cuál es el siguiente paso? Con esta decisión se ve muy enredado el tema de gobernabilidad. Es muy probable que si las cosas siguen así, la U pase a ser partido de la oposición, según lo que determina el estatuto de la oposición, y los únicos que quedarían respaldando al gobierno serían el Centro Democrático, el MIRA y un sector de los conservadores. Los conservadores también están divididos frente al tema de la JEP. Y insisto en que me parece importante superar el lugar común de que es por falta de mermelada. Hay también una falta de liderazgo del Ejecutivo y cierta visión que a los congresistas y a los políticos les choca mucho, y es que se les mira despectivamente, como como el patito feo de la política, y eso ellos lo sienten y lo han sentido en esta administración. Yo creo que es difícil que mejore la gobernabilidad del presidente Duque, a no ser que sea en términos de representación política. Bueno, y esta tarde van a votar el tema de la JEP, y el gobierno no se ha quedado quieto tampoco. ¿Cómo se espera eso para el Capitolio esta tarde? Esta tarde está citada a las 3 de la tarde la votación de los informes frente a las objeciones de la JEP. Hay uno mayoritario que respalda la mayoría de los partidos para que se hundan y uno minoritario para que sean aprobadas. Previamente a eso, hay muchos congresistas que se tienen que declarar impedidos. Los del Centro Democrático porque no votaron la ley estatutaria original en 2017 y se declararon impedidos para hacerlo. Los de las FARC se declararán impedidos también porque tienen que presentarse a la JEP. Y hay muchos congresistas en Cambio Radical, en la U, entre los liberales, que tienen parientes interesados en presentarse a la JEP y tienen que presentar impedimentos. Entonces lo que se espera hoy es una jornada muy larga en la que inicialmente se tramiten esos impedimentos y después se convoque la votación. Si la votación fuera hoy, se hunden en la Cámara las objeciones. Muy bien, entonces el ambiente está caliente en el tema político. Interesante, y esta semana es definitiva para Iván Duque, para el acuerdo de paz y para la gobernabilidad. Pues muy bien, les agradecemos mucho haber estado con nosotros y los esperamos en un nuevo ¿qué? ¿Cómo se llama? Facebook Live. Facebook Live de semana.